Bienvenido a nuestro estudio de esta semana titulado Hayei Sara, la vida de Sara, que se encuentra en Génesis 23, verso 1 al 25, verso 18. Y comenzamos con la bendición de la Torá que dice así: Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu ha'amim benatan lanu et torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Amén. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, Rey del universo, que nos ha escogido entre todos los pueblos y nos dio su Torah. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Amén. Y como les decía, la porción se titula Hayei Sara, que significa la vida de Sara, Génesis 23, verso 1 al 25, verso 18. Y si usted ha leído la porción, quizás se está preguntando por qué se titula Hayei Sara o la vida de Sara cuando comienza hablando de su muerte. Pero a pesar de que en el español comienza diciendo Sara vivió 127 años, cuando uno lo mira en el hebreo dice y la vida de Sara fueron 127 años. El y la vida de Sara, lo que quiero decir es que ese y en el hebreo, que es una letra Vav, está uniendo la porción pasada con esta porción. Y si usted recuerda que en la porción pasada terminó hablando sobre Rivka, Rebeca. Por lo tanto, el y en el hebreo, que muchas veces se encuentra en todas las porciones, el comienzo de las porciones, nos es una indicación de que todas las porciones están unidas, de que todas están siguiendo una a la otra, que a pesar de que la dividimos en porciones, porque la Torah no tiene ni capítulos, ni títulos, ni números, es toda una, como dice, un universo, un solo verso de principio a fin. Es una narrativa, un cuento completamente unido, o sea que no podemos separar una porción de otra en el sentido de que fueran independientes, todas dependen una de la otra. Entonces la vez pasada se terminó hablando sobre Rivka, Rebeca. ¿Y qué sucede? Que Rivka va a continuar el legado de su suegra Sara, porque ella se casa con Isaac, y continúa el legado, continúa el pacto, continúa la vida a través de Rivka y de Isaac. Por eso se llama la vida de Sara, porque a pesar de que ella físicamente ya no está presente, pero su legado, su labor, lo que ella hizo para con su hijo, para con su esposo, la reputación de ella, su fidelidad, su lealtad, o sea, el pacto continúa a través de su hijo y su nuera Rivka. Por lo tanto, si usted ha leído esta porción, tiene que ver mucho con vida más que con muerte. Y dice, Sara vivió 127 años. Estos fueron los años de la vida de Sara. Verso 2. Sara falleció en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y una de las cosas que dicen los comentarios es que Sara fallece porque se entera de que Abraham se había llevado a Yitzhak para ofrendarlo. Entonces, lógico, ella no entiende lo que está sucediendo. Y en otro comentario dice que el adversario vino a decirle, mira, Abraham se llevó a Isaac y lo va a sacrificar y hasta ahí lo dejó. Como siempre, no le dio el resto del cuento de que, pero Hashem no lo permitió y está vivito y vienen los dos de regreso. Entonces dicen que eso, pues, la noticia, imagínense, su único hijo, el hijo por cual ella había orado tantos años y que lo tuvo en su vejez, al pensar que ya él no está, dicen que ella falleció. Pero sea cual sea la razón, ella fallece en Kiriat Arba, que es Hebrón. Y dice, Abraham vino a honrar a Sara con un sermón fúnebre y a llorarla. Abraham se levantó de ante su difunta y se dirigió a los hititas diciendo, soy extranjero y residente entre ustedes. Concédanme una posesión para sepultura con ustedes
y enterraré a mi difunta ante mí. Y sabemos que algo que ocurre, Abraham se levanta y no lo dice una sola vez, lo dice varias veces, dando a entender que a pesar de su sufrimiento, su dolor, su llanto por su esposa, él tiene que continuar. Y muchas veces eso es lo que sucede en la vida. A veces hay personas que ya no están con nosotros y recordamos su bendita memoria, recordamos los buenos tiempos que tuvimos con ellos y los recordamos siempre con amor. Pero ya no están y hay que continuar. La vida continúa hasta que el día ya no tampoco nosotros estemos. Por lo tanto, él se levanta y él quiere un lugar para honrar a su esposa, enterrándola ahí. Y aunque uno dice el término enterrar, pero para este tiempo, en esta cultura, y aún hoy día, la costumbre era a los difuntos, a las personas, meterlos en cuevas. Y esa cueva iba a servir como lo que hoy día conocemos un panteón familiar, en el sentido de que la familia toda es enterrada ahí o es puesta ahí una vez fallecen. Y aún hoy día en Israel, cuando uno va paseando por las carreteras, a veces uno ve unos huecos grandes en medio de un área que es rocosa y son áreas de sepultura, familias que tienen su sepultura y los usan. Y muchas veces estas cuevas pues tienen como unos niveles o como unas cámaras, unas divisiones y ahí pues pueden poner varias personas y lógico, como el judío no practica el embalsamar y no practica el velar a sus difuntos, sino que tan pronto una persona muere, inmediatamente los entierran o los llevan a una cueva, pues lógico ese cuerpo se va a descomponer rápidamente. Y cuando son cuevas que son familiares, lo que hacen es que cuando vienen a traer un difunto nuevo, lo que esté ahí, si quedan huesos, esos huesos los recogen y los ponen en una caja y los ponen esa cajita en una esquina dentro de la cueva y ahí traen al difunto más reciente. Entonces Abraham quiere una cueva, continuando con la cultura de cómo se sepultaban las personas, y hacer de esa cueva una cueva familiar, una sepultura familiar. Y llega donde los hititas y él reconoce que como extranjero y residente realmente no tiene derecho a nada, pero él viene a hacer un negocio. Y dice en el verso 5, y los hijos de Het respondieron a Abraham diciéndole, óyenos, mi amo, tú eres un príncipe de Elohim entre nosotros, o sea, la reputación de Abraham. Entierra a tu difunta en lo más selecto de nuestras sepulturas. Ninguno de nosotros te negará su lugar de sepultura a fin de que entierres a tu difunta. Entonces se levantó Abraham y se inclinó ante la gente del lugar, ante los hijos de Het. ¿Y por qué se inclina? Primero que nada, él es un extranjero, no es residente del área, y en una forma de honrar, en una forma de respeto, se presenta ante los varones que están ahí. Y dice, les habló diciendo, si realmente es su voluntad que entierre a mi difunta ante mí, escúchenme, intercedan por mí ante Efrón, hijo de Zohar, para que me entregue la cueva de Macpela que él posee, que está al extremo de su campo, que me la venda en presencia de ustedes por el valor pleno como posesión de sepultura. O sea, ya él sabe el lugar que él quiere. Y es una cueva, y es la cueva de Macpela, y Macpela lo que significa es doble, una cueva doble que dan a entender o tenía dos cámaras o tenía dos niveles. Y la pregunta es ¿por qué la insistencia? ¿Por qué tiene que ser ese lugar específicamente? Según los comentarios, dicen que ahí fueron enterrados Adán y Eva. Por lo tanto, esa es la cueva que él quiere, ese es el lugar que él quiere. De nuevo, esto es lo que dicen los comentaristas. Y ese terreno, esa cueva, está en una propiedad que le pertenece a Efrón. Verso 10. Efrón estaba a cargo de la intendencia del pueblo de Het. Efrón el hitita respondió a Abraham en presencia de los hijos de Het, de modo que todos los que se acercaron al pórtico de la ciudad pudieran escuchar.
Y el pórtico de la ciudad, recuerden que las puertas de las ciudades servían como lugar de transacción. ¿Por qué? Porque por las puertas entraban y salían las personas. Y cuando venían personas a hacer algún tipo de negocio, de comercio, de transacción legal, ellos se reunían en los portones o en las puertas de la entrada de la ciudad. Ahí estaban los jueces, ahí estaban personas que servían como testigos de cualquier transacción. Por lo tanto, es ahí donde está ocurriendo este negocio o este intercambio o este pedido que tiene Abraham con el pueblo de Het, específicamente con Efrón. Porque la importancia de que al hacerlo así tiene una veracidad legal, es autoritario, o sea, tiene algo que legalmente, después que se hace el negocio o el pacto, no se puede cambiar. Verso 11 dice, no, Señor mío, escúchame, el campo te lo di y la cueva que está en él, en presencia de los hijos de mi pueblo te la entregué, sepulta pues a tu difunta. O sea, este individuo se hace como que, no, puedes enterrar donde tú quieras, si lo que es mío es tuyo. Pero vamos a ver. Abraham se inclinó ante la gente del lugar y le habló a Efrón, y la gente del lugar escuchó diciéndole, si tan solo me escucharas, ya te entregué el valor del campo, o sea, tengo el dinero preparado, tómalo y sepultaré allí a mi difunta. Efrón le contestó a Abraham diciéndole, Señor mío, óyeme, el terreno vale 400 shekels de plata. ¿Qué es eso entre tú y yo? Entierra pues a tu difunta. Y los comentarios son mixtos en el sentido de que unos dicen que ese precio es bien alto, otros dicen que es lo justo para esa época, pero realmente no sabemos porque no sabemos cuán grande es el terreno, ni sabemos a cuánto está el terreno en ese tiempo. Pero algunos comentarios dicen que lo que le pidió, como quien dice, no, si es tuya, pero lo que valen son más que 400 shekels de plata, como quien dice, págame, entonces realmente viene siendo tuya. Y él dice, ¿qué es eso entre nosotros? Es interesante que el número 400 es el valor numérico de la letra Tav. Recuerden que la letra Tav es la última letra del abecedario hebreo y Tav usualmente representa una señal, una señal. Verso 16. Abraham escuchó a Efrón. Abraham pesó para Efrón la plata que le dijo en presencia de los hijos de Het, 400 shekels de plata en moneda fuerte y de uso corriente. El campo de Efrón, que está en Macpela, contiguo a Mamre, pasó a ser propiedad de Abraham. Esto incluye el campo, la cueva que hay en él, con todos los árboles que estaban en el campo dentro del perímetro de sus límites. Esto fue lo que adquirió Abraham de los ojos de Het, todos los que se presentaron ante el pórtico de la ciudad como testigos oculares. Y a continuación Abraham sepultó a su esposa Sara en la cueva del campo de Macpela, contigua a Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán. Y aún hoy día, Hebrón es un lugar muy importante dentro de Israel, donde hay tanto judíos como musulmanes vienen a orar, porque han hecho, a un lado hay una mezquita y al otro lado hay como una sinagoga, porque hoy día eso está bajo lo que se llama autoridad palestina. Por lo tanto, ahí cualquier judío no puede entrar así porque sí. eh, y si van turistas, usualmente es un guía árabe para poder entrar sin que haya conflicto, y personas judías que vayan solos, pues muchas veces se encuentran con problemas. Pero Hebrón es un lugar considerado muy sagrado tanto para los musulmanes como para el judío. ¿Y por qué para musulmanes? Porque recuerden que Abraham tuvo a Ismael, y a pesar de que asocian el Islam y a los musulmanes y a los árabes con Ismael, realmente no hay ninguna evidencia biológica o genética de que provengan de Ismael, aunque el cuento que hacen es ese. ¿Okay? Y dice, verso 20, así el campo y la cueva que hay en él quedaron asegurados para Abraham como posesión de sepultura adquirido
a los hijos de Het. Y una de las cosas que dicen con respecto a Kiriat Arba, porque lo que significa ciudad de cuatro, ¿por qué? Porque ahí hay enterrado cuatro parejas. Según los comentarios, Adán y Eva, Abraham y Sara, luego Yitzhak y Rebeca, y por último Jacob y Lea, patriarcas y matriarcas, quedan enterrados o sepultados ahí en la cueva. Capítulo 24. Abraham era anciano, que es la palabra zaken, zaken, que da a entender que además de anciano en términos de años, también era un hombre con mucha sabiduría. Dice, Abraham era anciano avanzado en años. Hashem bendijo a Abraham en todo. Es interesante que en todo en el hebreo es Bacol, Bacol en todo. Y si buscamos la gematria o el valor numérico de la palabra Bacol es 52, que a la misma vez es la gematria o el valor numérico de la palabra hijo, Ben. Por lo tanto, cuando dice que Hashem bendijo a Abraham en todo, realmente es a través de Yitzhak la mayor bendición que recibe Abraham, porque es Isaac considerado un sádic, un recto, un justo. Verso 2. Dijo Abraham a su mayordomo, aquí dice el más veterano, pero en el hebreo también la palabra zaken, que su mayordomo, el más anciano de su casa, o sea, de toda su mayordomía, de todas las personas que tenía como sirvientes, es el mayor de todos. Recuerden que cuando Hashem le habla de bendecirlo, él piensa que la bendición va a correr a través de Eliezer porque no ha tenido hijos y Eliezer viene siendo, a pesar de que es su siervo, es como si fuera un hijo. Por lo tanto, lo más probable tiene a Eliezer con él desde que Eliezer era quizá un niño, jovencitito, y ya también está anciano, por lo tanto, también un siervo lleno de sabiduría. Y le dice, el que administraba todo lo que tenía, o sea, todo estaba en manos de Eliezer, todo, él tenía llaves de todas las cosas, de todo lo que tenía y le pertenecía a Abraham. Así que imagínense la confianza por la lealtad y fidelidad de este siervo para con Abraham. Y le dice, por favor, pon tu mano debajo de mi muslo y te tomaré juramento por Hashem, Elohim del cielo y Elohim de la tierra. Entonces, cuando habla de que busca su mano debajo de su muslo, hay varias versiones o especulaciones de lo que eso significa. Unos dicen que es que era cerca, su mano puesta cerca de los genitales de Abraham por la cuestión de la circuncisión. Aunque ambos fueron circuncidados, el valor del mitzvah, o sea, el valor del mandamiento. Otros dicen que es un gesto que solamente era permitido si una persona le decía a otro, pon tu mano debajo del muslo, era por la confianza que eso solamente se le exigía o se le pedía a un hijo o una persona bien íntima, bien allegada al individuo. En este caso sabemos que Eliezer es un siervo fiel, sometido a la autoridad de su amo. Y lo que le pide es que no tomarás esposa para mi hijo de las hijas de los de Canaán, entre quienes habito, sino irás a la tierra de mi familia y tomarás una esposa para mi hijo Yitzhak. Y los comentarios dicen que en sí no era por la cuestión genética, sino por la cuestión étnica, que Abraham dice eso por la cuestión del pacto, por la cuestión de la promesa, por la cuestión de la tierra que Hashem le ha prometido a Abraham. Por lo tanto, cuando él dice que tiene que ser alguien de su familia, es más bien por la continuidad de ese pacto, la continuidad de la tierra como promesa de Hashem a sus descendientes. Verso 5, le dijo entonces el sirviente, tal vez no querrá seguirme la mujer a esta tierra, deberé entonces llevar a tu hijo a la tierra de la que tú emigraste. Cuídate de no llevar a mi hijo allá, le respondió Abraham.
Hashem, Elohim del cielo, que me tomó de la casa de mi padre en Harán y de la tierra de mi nacimiento en Ur, que habló respecto de mí y me juró diciendo, a tu descendencia entregaré la tierra, él enviará su mensajero delante de ti y tomarás de allí mujer para mi hijo. Y si la mujer no quisiera seguirte, entonces quedarás absuelto de este juramento que me hiciste. Por lo tanto, él no quiere que Isaac salga de ahí. Y tenemos que entender que Isaac no sale de la tierra prometida, él se mantiene ahí. Además, él fue puesto en un altar con la intención de ser ofrendado, pero eso no ocurre. Sin embargo, es elevado su estatus espiritual, su estatus ante los ojos de Hashem. Por lo tanto, salir de la tierra hasta cierto punto traería como decir, como profanarlo, como que no va la santidad, no tanto la santidad, sino lo que representa Isaac, que es el cumplimiento de la promesa, la continuidad del pacto. Pues entonces no conviene que él salga de la tierra escogida por Hashem. Dice, tan solo no lleves a mi hijo allá. El mayordomo puso su mano debajo del muslo de su amo Abraham y le juró sobre este asunto. Y cuando él le dice si la muchacha no quiere venir, pues entonces Abraham le dice, pues, si ella no quiere venir y no hay forma, pues olvídate, no, o sea, el juramento no es que tú lo vayas a romper, pero tú quedas libre de ese juramento. El mayordomo puso su mano debajo del muslo de su amo Abraham y le juró sobre este asunto. El mayordomo tomó 10 de los camellos de su amo y partió con todo el bien de su amo. Se levantó y fue a Aram Naharaim, la ciudad de Nahor. Al llegar, hizo que los camellos descansaran sobre sus rodillas fuera de la ciudad junto al pozo de agua. Esto fue el atardecer, cuando las mujeres salen para extraer agua. Y lógico, aquí va inmediatamente, Abraham da la orden y encontramos en los próximos versos ya Eliezer llegado allí. Tenemos que entender una cosa, que van en camellos. Lo más probable va una caravana grande para protección, porque de donde él está a llegar al otro lado, a Mesopotamia, están en Canaán, van para Mesopotamia, no es un pasito de aquí a allí, ni son días, sino que son meses, meses, lo menos que se podrían tomar eran 6 meses. Pero si calculamos que cuando Abraham fue a ofrendar a Isaac, él tenía 37 años. Luego leemos en la próxima porción de que Isaac tiene 40 cuando se casa con Rebeca. Entonces hay que preguntarse, Eliezer salió desde el momento que ocurrió lo de la equidad, que ocurrió la muerte de Sara, porque de 37 a 40 son 3 años. Podemos también deducir que el viaje de donde está Eliezer y Abraham a llegar a donde está Rebeca pudo haber durado año y medio, que vamos a ver, es normal, porque es un tramo grande, vas en caravanas se tienen que parar, tienen que descansar, tienen que dormir, tienen que comer, tienen que darle a los animales, llevan mucha carga porque a pesar de que habla de 10 camellos, esos 10 camellos eran de regalos solamente para la novia, que lo más probable es que eran muchos más camellos, además de los 10 que eran regalos, porque si van en caravana, se están protegiendo, tienen que llevar mucha mercancía de comida, de alimento para los animales, de agua, o sea, de todo, de ropa, de armas para protección, porque eso no era, ni había carretera como hay hoy día, ni la transportación era como hoy día. Y los camellos, a pesar de que pueden correr un poco, eso no es lo usual, sino que van a su pasito, tranquilito. Así que lo más es posible que un año y medio en ir y un año y medio en venir, que son los 3 años, porque cuando él conoce a Rebeca, ya él tiene 40.
y dice que se arrodillaron los camellos, porque no sé si ustedes han visto los camellos, pero cuando ellos se van a acostar, ellos se arrodillan de frente y luego a la parte de atrás. Y cuando se van a levantar, levantan la parte de atrás y después la parte de al frente. Y la encuentra y va junto a un pozo de agua. Lógico, pozo de agua muy importante porque hay que darle agua a los animales y agua para ellos, para los de la caravana. Y además recuerden que usualmente cuando leemos en la Torá, las mujeres están asociadas con pozos de agua. ¿Por qué? Porque el agua representa la Torá, el agua representa vida, el agua representa sabiduría, representa lluvia, representa bendición. Y la mujer está asociada muchas veces con todas esas virtudes y todas esas características. Y él va al pozo y espera ahí y miren lo que él dice. Y dijo, Hashem Elohim de mi amo Abraham, haz que sea posible, por favor, tenga lugar hoy mismo ante mí y hazle un gran favor a mi amo Abraham. Estoy aquí de pie junto a la fuente de agua y las hijas de los hombres de la ciudad están saliendo para extraer agua. ¿Por qué venían tarde? Por el calor, por el sol y tienen que tomar muchos cántaros de agua para llevarlo a sus familias, a sus hogares, a donde fuera, para sus animales. Por lo tanto, iban cuando ya el sol no estaba tan caliente. Y verso 14 dice, que la chica a quien yo dijese, por favor, inclina tu cántaro para que pueda tomar, y ella respondiese, toma tú, y también a tus camellos daré de tomar. Sea esta la que hayas designado para tu servidor Yitzhak, y que entonces sepa yo, por medio de ella, que hiciste el bien a mi amo. Por lo tanto, él se pone a orar. Recuerden que él sabe quién es el Elohim de Abraham, y se dirige a él y le pide que por favor y gracias a su amo, que le dé éxito en la enmienda que él fue a cumplir, muy fiel y muy leal a su amo Abraham, y él quiere que se cumpla. Entonces él ora y le pide una señal, que no era raro pedir señales. Lógico, él no tiene a su disposición un sumo sacerdote con el Urim y Tumim para preguntarle. Él está solo, no habla de que haya algún profeta al lado de él. Y él ora y le dice lo siguiente, si ella hace esto, es un sí. Si no lo hace, pues entonces yo sé que es un no. Verso 15. Y resulta que antes de que acabase de hablar, Rivka salió con su cántaro al hombro. Ella era hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nahor, hermano de Abraham. O sea, ella es hija de Betuel, que viene siendo Betuel, sobrino de Abraham. La chica era muy hermosa, virgen y no había conocido hombre alguno. Bajó a la fuente, llenó su cántaro y subió nuevamente. El sirviente corrió a su encuentro y dijo, por favor, dame de tomar un poco de agua de tu cántaro. A mí me está curioso y gracioso de que toda esta gente corren para hacerlo todo. Yo no sé si ustedes han visto los niños cuando uno le pide algo, todo lo hacen corriendo. Y siempre uno tiene que estar, no corras, no corras, porque todo lo hacen corriendo. Entonces aquí Abraham corrió para atender a los mensajeros, corrió donde Sara para que preparara el pan. Sara corre inmediatamente a preparar el pan. Él le pide a su siervo que prepare el becerro. Él corrió para preparar el becerro. Todo un corre, o sea, rápido, rápido. O sea, no se demoran ni se dan puesto como lo hizo Lot. ¿Recuerdan a Lot? Que vinieron los ángeles a salvarlo de lo que iba a pasar en Sodoma y Gomorra. Y él se queda... Y los ángeles, acaba muchacho. Y lo tienen que agarrar a él y a su esposa. Y con todo y eso su esposa se le dijo, no mires para atrás. ¿Y qué hizo ella? Y ahí quedó. Rito ley. El sirviente corrió, Eliezer también, igual que como ve a su amo correr para hacer las cosas que Hashem le pide, las cosas que tienen que ver con rectitud y justicia y bondad.
Él también corre y le pide, por favor, dame de tomar un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, toma mi amo, y rápidamente, también rapidito, bajó el cántaro con su mano y le dio de tomar. Y cuando terminó de darle de tomar, ella agregó, también sacaré agua para tus camellos hasta que terminen de tomar. Ella se apresuró, vació su cántaro en el bebedero y corrió otra vez al pozo para sacar más agua. Y sacó para todos sus camellos. Sabemos que 10 son para ella, pero no sabemos cuántos camellos más había. Y esta es la información que encontré. Dice, un camello puede tomar aproximadamente 100 litros, que son 25 galones de agua. Que aproximadamente eso es de 8 a 10 cántaros por camello. Por lo tanto, aproximadamente ella hizo como unos 100 viajes al pozo, que eso tomaría varias horas. Por lo tanto, la muchachita lo hizo todo corriendo, que es algo que ya Eliezer está mirando. Se parece a Abraham. Número 2, bondadosa, hospitalaria, que son también características de su amo Abraham y de su ama Sara. Y él se queda mirando lo que está haciendo esta muchachita. Tiene que ser fuerte para tanto cántaro, tanta agua, que un cántaro tiene que pesar lleno de agua y tantas veces, ¿cuántas veces? 100 o más, porque sabemos que había más de 10 camellos. Y dice, y resulta que antes de que acabase de hablar, ay, perdón, ella se apresuró, vació su cántaro en el bebedero y corrió otra vez al pozo para sacar más agua y sacó para todos sus camellos. El hombre, Eliezer, asombrado por ella, guardó silencio esperando confirmar si Hashem había hecho su misión resultase exitosa o no. Cuando los camellos terminaron de beber, el hombre tomó un aro de oro de un beca, que es medio shekel de peso, y 2 brazaletes para sus brazos de 10 shekel de oro de peso, y le dijo, hija de quién eres, y dime por favor. O sea, él le da esto obsequio en gratitud por lo que ella hace. Si hay lugar para pernoctar en casa de tu padre. Se le hacen 2 preguntas. ¿Quién eres? ¿De quién eres hija? Y si podemos quedarnos en tu casa. Ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca y Nahor. Y agregó, también tenemos paja, foraje en abundancia y lugar para pernoctar. Entonces el hombre inclinó su cabeza y se postró ante Hashem y dijo, bendito Hashem, Elohim de mi amo Abraham, que no ha apartado su benevolencia ni su fidelidad, su gesed y su emuná de mi amo. Estando todavía en el camino, me guió Hashem a la casa de los parientes de mi amo. La chica corrió después de todo ese trabajo que hizo y contó en la casa de su madre estas cosas, porque recordando que las mujeres tenían sus tiendas apartes, aparte de la de los varones, donde hacían sus cosas. Entonces ella corre donde su mamá a contarle. Rivka tenía un hermano llamado Labán. Y Labán en hebreo significa blanco, pero sabemos que de blanco lo único que tenía era el nombre. Corrió, Labán también corrió Labán al encuentro del extraño que estaba fuera junto a la fuente. Cuando Labán vio el aro y los brazaletes en los brazos de su hermana, y cuando escuchó las palabras de su hermana Rivka diciendo, así me dijo el hombre, se acercó al hombre que estaba junto a los camellos próximo a la fuente y le dijo, ven bendito de Hashem, ¿por qué te quedas afuera? Ya limpié la casa y preparé el lugar para los camellos. ¿Y por qué él dice bendito de Hashem? Porque recuerden que ha escuchado lo que dice Rivka. Viene de Abraham, viene de su tío que conoce, que, no de su tío, sino que conoce de Abraham y sabe que a quien él sirve y adora es a Hashem, el único Elohim del cielo y la tierra. Por lo tanto, utiliza de acuerdo a la creencia de Eliezer y la creencia de Abraham. Por eso dice, ven bendito de Hashem, no es porque fuera
y conociera a Hashem, ni le servía, porque si vamos a ver, Labán era un idólatra. Él tenía sus diosesitos y tenía sus cosas, y de eso vamos a ver mucho más adelante que ocurre con Raquel, con respecto a Labán, que viene siendo luego el suegro de Jacob. Y dice, ven bendito de Hashem, ya limpié la casa y preparé lugar para los camellos. Verso 32. Entonces el hombre fue a la casa y desató los camellos. Labán les dio paja y forraje a los camellos y agua para que lave sus pies y los pies de los hombres que le acompañaban. Por lo tanto, Eliezer no estaba solo, solamente con 10 camellos. Iba en una caravana. Se le sirvió para comer, pero él dijo, no comeré hasta decir mis palabras. Replicó, habla, Labán habla. Dijo él, soy sirviente de Abraham. Hashem bendijo mucho a mi amo, que prosperó. Él le dio ganados menor y mayor, plata y oro, sirvientes y sirvientas, camellos y asnos. O sea, le da a entender que lo que él trae no es de parte de él, sino de su amo Abraham. Sara, esposa de mi amo, dio a luz un hijo de mi amo después de haber envejecido, a quien le cedió todas sus posesiones. Mi amo me hizo jurar diciendo, no tomes mujer para mi hijo de las hijas de Canaán, en cuya tierra habito, hasta que vayas a la casa de mi padre, a lo de mi familia, y tomarás una mujer para mi hijo. Entonces le dijo a mi amo, quizás no querrás seguirme la mujer. Él me dijo, Hashem, ante quien yo anduve, enviará su mensajero contigo y hará que tu misión sea exitosa, a fin de que tomes una esposa para mi hijo de entre mi familia, de la casa de mi padre. Quedarás absuelto de mi juramento cuando hayas ido a la casa de mi familia. Y si no te la diesen, quedarás absuelto de mi juramento. Hoy llegué a la fuente y dije, Hashem, Elohim de mi amo Abraham, si quieres coronar con éxito el camino por el que estoy yendo, mira, estoy parado junto a la fuente de agua, que la chica que salga a sacar agua, a la cual yo dijese, por favor, déjame tomar un poco de agua de tu cántaro. Y ella me respondiese, toma tú también, y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que Hashem haya designado para el hijo de mi amo. Antes de que terminara de hablar conmigo, Rivka salió con su cántaro sobre el hombro. Ella bajó a la fuente, sacó agua y yo le dije, dame de tomar, por favor. Ella se apresuró a bajar su cántaro de sí y dijo, toma y también a tus camellos daré de tomar. Tomé y también a los camellos dio de tomar. Le pregunté, hija de quién eres, y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nahor y Milca. Entonces le puse el aro en su nariz y los brazaletes en sus manos. E incliné la cabeza y me postré ante Hashem y bendije a Hashem, Elohim de mi amo Abraham, que me había guiado por el camino verdadero para tomar la sobrina de mi amo para su hijo. Y a pesar de que le llama sobrina, sabemos que no, sí, el papá de ella es quien es sobrino de Abraham. Ahora, si desean ustedes hacer el bien y ser leales para con mi amo, díganmelo. Y si no, díganmelo. Entonces sabré si ir hacia la derecha o hacia la izquierda. Si ustedes han fijado de que Eliezer, a pesar de que no se nombra mucho, se da su nombre mucho, es fiel, siervo y leal. Y todo lo hace exactamente como su amo le pidió. Y aquí repite casi exactamente lo que ocurre con su amo Abraham y lo que ocurre con Rivka. O sea, la importancia que se le da a un siervo en que en una porción de Torah doble, hasta triple ocurre la narración de lo que está sucediendo, de la que pide Abraham para con respecto a Isaac. Se le da mucho énfasis a Eliezer. Y así como Eliezer, fiel siervo, leal siervo, es un ejemplo para nosotros también como siervos de Hashem. Somos tan fieles y tan leal de obedecer exactamente conforme a lo que el Señor nos pide. Estamos ahí rapiditos para correr y hacer, o nos damos puesto como hizo Lot, o miramos para atrás, mirando el pasado, mirando qué pasó, a quién estamos mirando, y nos levantamos para seguir hacia adelante, no importa lo que haya pasado.
como hizo Abraham, se levantó. Después que lloró, después que lamentó la muerte de su esposa, pero él siguió, porque ahora tiene un propósito nuevo que es conseguirle esposa a su hijo, porque él estuvo a punto de ofrecerlo como un holocausto. Y quizá él pensó, se muere mi muchachito y no tengo nieto ni la descendencia, ¿dónde queda? Ya es tiempo de que este hombre se case y comience a tener descendencia. ¿Por qué? Por la continuidad del pacto. Recuerden que los hijos son los que continúan el pacto. Los hijos son los que continúan nuestro legado. Entonces la pregunta es, ¿qué clase de legado le estamos dejando a nuestros hijos? Cuando usted muera, ¿usted tiene su casa en orden? Porque eso es parte de la Torá, eso es parte del orden de Hashem, de su reino. ¿O usted le va a dejar deudas a sus hijos, problemas a sus hijos? ¿Qué legado están dejando? Lógico, más que cosas físicas, es el legado espiritual que usted le está enseñando a sus hijos, a sus nietos, sus bisnietos. ¿Qué legado? ¿Qué van a continuar ellos después que usted no esté? Son cosas que hay que pensar, porque eso es parte de caminar en orden y conforme a lo que dice la Torá. O sea, la Torá no es simplemente obedecer unas reglas o unas leyes, hay cosas que se deducen alrededor del cumplimiento de esos mandamientos que va trayendo orden y uno tiene que pensar en que el día que uno no esté, tiene que dejar su casa en orden, tiene que dejar bendición y un legado positivo, bueno, que es que uno esté confiado de que ese pacto se va a continuar a través de nuestros descendientes. Y dice, y Eliezer se la pasa bendiciendo, se postra dándole gracias a Hashem y dándole gracias por la bendición de que él sabe que le escuchó su oración y puede cumplir con lo que Abraham le pidió. Verso 50. Entonces Labán y Betuel respondieron, esto proviene de Hashem. Nosotros no podemos decirte mal ni bien. O sea, todas las señales están ahí de que todo esto es providencia divina. Verso 51. Mira, Rivka está delante tuyo. Tómala y vete, que sea esposa del hijo de tu amo, tal como ha dicho Hashem. Cuando el sirviente de Abraham escuchó sus palabras, se postró a tierra ante Hashem de nuevo. La gratitud, la gratitud. El sirviente sacó objetos de plata, objetos de oro y vestidos y se lo entregó a Rivka. También obsequió frutos deliciosos a su hermano y a su madre. Entonces comieron y bebieron él y los hombres que estaban con él y pernoctaron allí. Y cuando se levantaron por la mañana, dijo él, permítame regresar a lo de mi amo. ¿Y por qué él lleva tantas cosas? ¿Por qué él le da tantos regalos a Rivka? Porque en esta cultura, en este tiempo, había lo que se llama el precio del matrimonio, donde la novia de parte del novio y la familia, o sea, la novia y la familia de parte del novio recibe regalos, recibe ayuda, no es que esté pagando por la novia, sino que deja una ayuda económica, porque al no estar la hija, deja un vacío, es una persona menos para ayudar a la familia, por lo tanto, el novio obsequia regalos para compensar que ya la hija no va a estar para ayudar. Por lo tanto, son regalos muchas veces valiosos y viniendo de parte de Abraham, que tiene abundancia, que es rico, que es bendecido. Imagínense 10 camellos llenos de regalos para Rivka y su familia. Por lo tanto, ese es el precio del matrimonio. Y luego está lo que se llama el dote, que es como una herencia de parte de la familia a su hija que se casa, porque a la que ella sale de la casa, ya es responsable el esposo y por cualquier situación de que quede viuda o haya un divorcio o pase algo, ella tiene con qué mantenerse y sostenerse en una situación crítica. Y cuando tiene ese dote le pertenece a ella y nadie lo puede usar sin permiso de ella.
Pero si en el transcurso del matrimonio no ocurre nada que ella tenga necesidad de ese dote que recibió de parte de sus padres, ella lo puede dejar como herencia a sus hijos. Por lo tanto, está el precio del matrimonio y está el dote. Entonces, aquí ya que todo está hablado, que todo está resuelto, al otro día él le dice a la familia, permítanme regresar a lo de mi amo. El hermano de ella y su madre respondieron que la chica se quede con nosotros. Aquí dice un año, porque aunque en otras versiones diga meses o días, se entienden que lo mínimo es un año porque ese era el tiempo que usualmente tomaba una novia para prepararse para su boda. Que la chica se quede con nosotros un año y después irá, porque la importancia es asegurarse de que ella no va a padecer, que no va a carecer. Entonces es una forma de asegurarse que ya está el compromiso, ya legalmente están casados, aunque no se ha consumado el matrimonio, para asegurarse de que a ella no le ocurra nada. Verso 56, él les dijo, no me retengan, ya que Hashem ha hecho que tuviera éxito en mi misión. Déjenme ir con mi amo. Entonces ellos dijeron, llamemos a la chica y preguntémosle a ella. Llamaron a Rivka y le preguntaron, ¿irías con este hombre? Y ella respondió, iré. Entonces despidieron a su hermana Rivka, a su nodriza, que es como su sierva más cercana, que ha estado con ella desde que ella era niña, guardándola y cuidándola. Y dice al sirviente de Abraham y a sus hombres, y bendijeron a Rivka deseándole, hermana nuestra, que seas miles de miriadas y que tu descendencia posea los pórticos de sus enemigos. Se levantó Rivka con sus muchachas y montadas sobre los camellos siguieron al hombre. El sirviente tomó a Rivka y se fue. Entonces, ¿qué le dan a ella de dote? No dice, pero entre las cosas que le dan, sabemos que recibe muchas siervas, porque dice, y con sus muchachas, además de su nodriza. ¿Okay? O sea, y se supone que también haya recibido algo más de parte de su padre como parte del dote. Y todas se montan en sus camellitos y siguen a Eliezer y van hacia donde está Yitzhak. Lógico, recordando de nuevo que posiblemente este viaje es año y medio. Año y medio. Verso 62. Yitzhak volvía del pozo Lajai Roí, pues habitaba en la tierra del Negev. Al atardecer, Yitzhak había salido al campo para meditar y al levantar la vista vio que se acercaban unos camellos. Y cuando dice al atardecer y que salió para meditar, en el hebreo es la palabra que da a entender que estaba orando, además de meditando, era una oración a Hashem. Y como fue al atardecer, asocian esto con el servicio de Minjá. Recuerden que a los patriarcas Abraham, Yitzhak y a Jacob es que dicen que son los que comenzaron las tres tipos de oraciones en el día. El Shaharit fue Abraham, porque dice en Génesis 19:27 que él madrugaba, madrugó Abraham. Con Yitzhak aquí, de que al atardecer la minjá, y luego vamos a leer en Génesis 28:11, perdón, que Jacob comienza a orar de noche. Entonces de él proviene el Ma'ariv. Así que los tres patriarcas, Abraham Shaharit, Yitzhak Minjá y el Ma'ariv Jacob. Y dice, verso 64, también Rivka alzó su vista y vio a Yitzhak. Entonces se deslizó del camello. Hay algunos comentarios interesantes que dicen que se cayó del camello. Otros dicen que se deslizó, otros dicen que se bajó para ponerse un velo y después se subió de nuevo. La cosa es que aquí dice se deslizó y le preguntó al sirviente, ¿quién es aquel hombre que viene por el campo a nuestro encuentro? Aquel es mi amo, le respondió el sirviente. Ella tomó su velo y se cubrió. Y luego les voy a decir la importancia del velo.
El sirviente le contó a Isaac todas las cosas que hizo y Isaac la llevó a la tienda de su madre Sara. Él se casó con Rivka, ella fue su esposa y él la amó. Así Isaac encontró consuelo después de la muerte de su madre. Capítulo 25. Abraham se casó con otra mujer cuyo nombre era Ketura. Y aquí también hay muchos comentarios al respecto, donde unos dicen que Ketura es Agar y otros dicen que es otra mujer diferente. Unos dicen que Ketura representa a varias concubinas. Así que sea lo que sea, la cosa es que Abraham vuelve y tiene más hijos con Ketura. Dice, de él ella dio a luz a Simrán, Yokshan, Medan, Midian, Ishbak y Ashua. Yokshan fue padre de Sheba y de Dan. Los hijos de Dedán fueron Ashurim, Letushim y Leumim. Y los hijos de Midian, Efa, Efer, Hanok, Abidá y Eldad. Todos estos fueron los descendientes de Ketura. Abraham le dio a Isaac todo cuanto tenía. O sea, él recibe toda la herencia, todos los beneficios, el pacto, todo de parte de su padre Abraham. Y también a los hijos de las concubinas. Aquí dice concubinas, por eso dicen que además de Ketura, habían otras concubinas. Dice que tenía Abraham, les dio regalos. Ahora, no se sabe si los hijos son de parte de Abraham por la concubina o eran concubinas que ya tenían hijos. La cosa es que él hace algo que no era muy acostumbrado. Solamente los regalos y herencia eran a hijos biológicos, no a hijos de concubinas, porque las concubinas no tenían el estatus legal como lo tenía una esposa, como decirlo tenía Sara. Por lo tanto, cuando él le da regalos, es por su generosidad, es por la forma que es. Abraham le otorga regalos y le dice, y estando en vida los envió hacia el este, la tierra de oriente, lejos de su hijo Yitzhak, porque de nuevo, para que no haya pelea, para que no haya malicia y para que no quererle hacerle daño a Yitzhak, él se asegura de que todas las personas a su alrededor, que son considerados hijos, son enviados lejos al este, al oriente. Y como les dije, dar regalos a hijos de concubina no era lo usual. Verso 7. En total Abraham vivió 175 años. Expiró Abraham y falleció en buena vejez, anciano y satisfecho, y fue reunido con los suyos. Recuerden que cuando Hashem lo llama para que salga de su tierra, Abraham tiene 75 años y muere a los 175. Por lo tanto, 100 años caminando mano a mano con Hashem. Esa relación de intimidad, de una amistad, de pacto, fue por muchos años, muchos años. Y muere Abraham bendecido, en buena vejez, satisfecho, anciano. Llegó a ver a su hijo y dice, aquí yo tengo un comentario, déjenme ver qué era lo que decía respecto a Abraham, de que Abraham, ¿dónde fue que está? Dice que que Ismael tenía como 88 años, Isaac tenía menos y que ya Esaú y Jacob estaban nacidos porque a pesar de que aquí dice que Abraham muere, sabemos que en la próxima porción que la cuestión de las lentejas es porque en ese momento Abraham había muerto según hacen los comentarios. Por lo tanto, Jacob y Esaú tienen 15 años. Fue el comentario que leí, que ahora mismo no recuerdo dónde está. Pero que para ese tiempo, cuando Abraham muere, los hijos de Isaac, los cuales vamos a leer en la próxima porción, tenían 15 años. Y dice, verso 9, Isaac e Ismael, sus hijos, los sepultaron en la cueva de Macpela, en el campo de Efrón, hijo de Zoar, el Yihitita, que está frente a Mamre.
el campo que había comprado Abraham a los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham con su esposa Sara. Después del fallecimiento de Abraham, Elohim bendijo a su hijo Yitzhak. Yitzhak se estableció cerca del pozo de Lahai Roi, o sea que quedó bien al sur de la tierra de Israel. Y ahora comienza y se da la descendencia de Ismael, porque recuerden que de Ismael no sabemos nada hasta que Agar se va con él, que son echados de la tienda de Abraham y de Sara, y de momento eh, aparece para la sepultura, y los comentarios dicen pues que las cosas se arreglaron y quedaron bien, y él se había arrepentido, y vuelve y establece una relación con su hermano Isaac, y ambos vienen a sepultar a Abraham, y lo sepultan en la cueva que él había comprado, que ya Sara está sepultada ahí. Y en el verso 12 dice, estos son los descendientes de Ismael, hijo de Abraham, que la egipcia Agar, sirvienta de Sara, tuvo de Abraham. Estos son los nombres de los hijos de Ismael por sus nombres por orden de nacimiento. Nebaiot fue el primogénito de Ismael, Kedar, Adbel y Mibsam. Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Yetur, Nafish y Kedem. Estos fueron los hijos de Ismael y estos nombres le fueron dados a sus ciudades y campamentos. Había 12 príncipes para sus naciones. Ismael vivió en total 137 años. Expiró, falleció y fue reunido con su pueblo. Sus descendientes habitaron desde Javilá hasta Shur, que limita con Egipto hacia Siria, y vivió sobre todos sus hermanos. Y eso es lo único que sabemos de Ismael hasta el día de hoy. Y algo que quería decirle de los ismaelitas. Dice, los ismaelitas nunca son identificados en las escrituras hebreas como árabes. Árabe significa varias tribus que habitan el área de la península arábica. No es término tribal. Adquiere su sentido moderno después del surgimiento del Islam en el siglo VII, después de la Era Común. Es una combinación de identidad geográfica, lingüística y religiosa. Los musulmanes modernos no descienden de Ismael ni comparten descendencia biológica común con Mahoma, que es el profeta que supuestamente empezó el Islam. Y Muhammad nunca declaró ser descendiente de Ismael. Pero por la contienda que tienen con los judíos, ellos dicen que son los herederos de la tierra por causa de Ismael, hijo de Abraham. Entonces, originalmente no era así, pero hoy día muchos árabes, muchos musulmanes dicen que provienen de Ismael, con la idea de que ellos dicen que son los que les pertenece la tierra. Por lo tanto, en los comentarios que leí respecto a eso, ellos realmente no son descendientes de Ismael, como nos dicen o ellos promueven. Así que, y dando como un resumen de la parashá, vemos que la narrativa se estructura en tres actos principales. Número uno, la muerte de Sara y la compra de la tumba en Macpela, la misión de Eliezer para encontrar una esposa para Isaac y los últimos años de Abraham, su muerte y el registro de los descendientes de Ismael. Con respecto a Eliezer, que es el sirviente fiel, Abraham le hace prometer bajo el muslo algo que se hacía en pactos solemnes. Y su oración a Elohim muestra una fe profunda y una inteligencia práctica. No pide señales espectaculares, sino que busca evidencia de un carácter bondadoso y generoso en la futura matriarca. Con respecto a Rivka o Rebeca, dice que es presentada con una energía y determinación asombrosa. Su acto de ofrecer agua no solo a Eliezer, sino también aquí dice 10 camellos, pero sabemos que eran más de 10 camellos, es una hazaña de fuerza física y bondad desbordante. El comentarista del siglo XIX, Malvin, destaca que esto demostró que poseía Gesed, como Abraham, bondad amorosa, en grado supremo, la cualidad esencial para construir la nación de Israel.
Su decisión de ir inmediatamente muestra una fe y un coraje similares a los de Abraham cuando dejó Harán. Es un personaje activo, no pasivo, en el cumplimiento del plan divino. Con respecto a Isaac, aparece de manera más pasiva en esta historia. Está meditando en el campo al momento de la llegada de Rebeca y la tradición rabínica sugiere que estaba orando estableciendo la oración de la tarde, la minjá. El texto dice que Rebeca fue su esposa y él la amó, y así se consoló Isaac de la muerte de su madre. El amor y el consuelo son presentados como un proceso, no un evento instantáneo, mostrando la profundidad de su conexión. Con respecto a la adquisición de la tierra que hizo Abraham con los de Het, es un acto de fe y estrategia. Génesis 23 es un documento legal detallado de una transacción de tierras en la cultura hitita. Los hititas insisten en que Abraham es un príncipe de Elohim y le ofrecen lo mejor de sus tumbas. La insistencia de Abraham en pagar los 400 ciclos de plata es crucial. Esta compra sella el primer pedazo de la tierra prometida que pertenece legal y permanentemente al pueblo hebreo. La cueva de Macpela se convierte en el cementerio de los patriarcas y matriarcas, un lugar de enorme significado hasta el día de hoy. Con respecto a la elección de una esposa de carácter sobre linaje, la prueba de Eliezer no es mágica. Está diseñada para identificar la calidad de Gesed. En una cultura donde la hospitalidad era un valor supremo, la disposición de Rebeca de hacer un esfuerzo extraordinario por un extranjero la marca como la elección divina. Esta parashá asegura la continuidad de la alianza de Elohim con Abraham. Con la muerte de Sara, la compra de la tierra asegura una base física. Con el matrimonio de Isaac se asegura la descendencia legítima. Eliezer, aunque fiel, no puede ser el heredero y la línea debe pasar a través de Isaac. El relato concluye con la muerte de Abraham. Es enterrado por sus hijos Isaac e Ismael, un momento de reconciliación familiar. El texto luego enumera a los descendientes de Ismael, estableciéndolo como el padre de una gran nación, como Elohim le había prometido a Abraham. Esto cierra el ciclo de Abraham y deja a Isaac y Rebeca como los nuevos portadores de la promesa. Otra cosita aquí. Con respecto al velo, cuando Rebeca ve a Isaac se cubre con un velo. Esto es visto no solo como un acto de modestia, sino como un momento fundacional del concepto de tzeniut, que significa modestia, en la relación entre marido y mujer, simbolizando respeto y el establecimiento de un espacio sagrado en su matrimonio. En resumen, Hayei Sara es una parashá maestra en narrar la continuidad a través de la pérdida. Nos enseña sobre la fe práctica de Abraham, la bondad activa de Rebeca y la lealtad de Eliezer, todo dentro del marco de las costumbres culturales de la época que son utilizadas por la providencia para cumplir sus promesas eternas. Y un poquito más sobre el velo. En el antiguo Medio Oriente, el velo era un símbolo de estado civil. El velo o manto que cubría la cabeza y a veces la cara era primordialmente un símbolo de estatus, respeto y moralidad. No era un mandamiento religioso uniforme como el hijab islámico, sino una costumbre social profundamente arraigada. El velo era sobre todo un indicador de que una mujer era casada, comprometida o de alto estatus social, como una mujer libre en contraste con una esclava. Una mujer casada que se cubría en público declaraba su indisponibilidad y su pertenencia a un hogar y a un marido. Era una señal de respeto hacia su esposo y su familia. Al marcar a una mujer como bajo la protección de un hombre, ya sea padre o esposo, el velo actuaba como una barrera simbólica que la protegía de acosos o proposiciones inapropiadas de otros hombres. Era un espacio personal, móvil, que demandaba respeto.
el velo nupcial. En el contexto de una boda, el velo que cubría el rostro tenía una connotación especial de misterio, pureza y transición. La novia era revelada solo a su esposo en la intimidad del matrimonio. Así que cuando Rebeca se cubre, es símbolo de estatus, honor y respeto, y su declaración pública de su estado civil es un gesto de pudor, consentimiento y transición hacia el rol de esposa. Rebeca no se cubre por mandato, sino por una elección consciente que comunica su dignidad y aceptación de Yitzhak. ¿Okay? Así que con esto terminamos la porción de esta noche, recordando que muchas veces estos personajes tenemos que recordar que son seres humanos igual que nosotros, tienen fallas, tienen cosas buenas, pero de cada uno de ellos podemos aprender algo bueno y algo que podemos aplicar a nuestra propia persona. Por ejemplo, el carácter de Abraham, su gesed, su hospitalidad, su bondad, su justicia, su rectitud. Eliezer, un siervo fiel, leal, cumplidor, obediente. Y algo como dije al principio, que lo hacían todo rapidito, o sea, no lo pensaban mucho. Si el Señor dijo esto y hay que hacer esto, y esto es lo que trae orden, y esto es lo que trae bendición, hay que actuar rápido, rápido, no pensarlo mucho, porque pensando mucho a veces las cosas uno no las hace. Por lo tanto, miremos las personajes, cómo son, qué hacen, qué podemos aprender, qué podemos aplicar de cada uno de ellos, porque cuando son escogidos por Hashem para hacer algo, no es porque sí, o sea, la razón es que en su carácter, en su personalidad, tienen cosas que van a ayudar al reino, que van a ayudar a Hashem cumplir lo que él desea hacer para con su pueblo. ¿Okay? Así que con eso terminamos.